Es un placer, amigos y hermanos en Cristo, volver a saludarles a través del privilegio de compartir la palabra del Señor, esperando que de lo que hablemos, aunque sea una palabra, vaya dedicada y dirigida a usted. Gracias damos en el nombre de Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos da. Realmente no nos cansaremos de decir que es un privilegio que nos da el Señor el poder hablar de su palabra y compartir las cosas vivas, agradables y eficientes, eficaces, vivas que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros nos animamos con temor y con temblor a compartir la palabra para que usted sea edificado. Si usted no está en Cristo, si usted no le conoce, pues que se atreva a entregarle su corazón al Señor, y que si usted le conoce pero está alejado, pues que se acerque. Y si usted está firme, pues continuemos con esa firmeza en dentro de lo que es el Evangelio. Oraremos por usted, oraremos por nuestros amigos, por nuestros familiares y por nuestros vecinos, que muchos están infectados a través de esta situación que en vez de mejorar está empeorando. Usted se da cuenta que los países que han abierto y que realmente creen que ya están controlando la enfermedad, tienen pues un rebrote y esto es el inicio. No me gusta hablar de malos augurios, pero el asunto es que la palabra de Dios es profética y creo que vamos a empezar a vivir una etapa en donde vamos a ser atacados e invadidos por seres vivos microscópicos. Los países se han preparado para tremendas guerras con armas tan sofisticadas que bacteriológicas, con armas que lo pueden matar a uno a grandes distancias, pero no estaban preparados para esta batalla de bacterias. Vamos a orar al que puede darnos la solución, al que puede evitar todo esto, que se llama Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias y no nos cansaremos, oh Dios del cielo, de agradecerte porque, Señor, tú cambiaste nuestra vida y en medio de estas batallas, Señor, tú nos fortaleces, tú nos animas. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza y la seguridad hacia dónde vamos, hacia dónde estamos dirigidos. Con esto no quiero decir que tenemos una vida impecable, sería mentira, porque la palabra misma nos exhorta y nos dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero cuando nos equivocamos realmente, pues tenemos algo que antes no teníamos, el valor, la hidalguía de reconocer que nos hemos equivocado, de reconocer que hemos actuado mal, de reconocer que hemos fallado y regresamos nuevamente a través de nuestros pasos, porque quedó la huella, para pedir perdón. Y eso ha traído paz, y eso ha traído alegría, y eso ha traído victoria a nuestra vida. Gracias, y en el nombre de Jesús esperamos compartir la palabra con usted. En esta oportunidad vamos a hablar eh, vamos a hacer una síntesis del Evangelio, y vamos a hablar de ello en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. Ahí estaremos hablando desde el versículo 1, porque hay cosas muy importantes que yo quiero compartir con usted. Esta carta se le acredita al apóstol Pablo, que es considerado el perito arquitecto de la iglesia. Y qué lindo es, porque un arquitecto es el que hace el diseño, es el que está realmente, va a ser una construcción, pero primero es un diseño, y entonces por eso vamos a hablar de síntesis del Evangelio. Viene el apóstol Pablo y dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis también firmes. Mire, entonces veamos por qué él dice en el cual estamos firmes. Por la razón de que el apóstol Pablo, allá en la primera carta, perdón, en el libro de Romanos,
en el capítulo número 5 y versículo 2 dice algo muy importante. Y dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Esta gracia está hablando del Evangelio, está hablando de la gracia que Cristo dejó a través del Evangelio para nosotros, en el cual estamos firmes, dice, ¿verdad? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la tribulación produce un carácter firme. Aún el mismo cuerpo, cuando este cuerpo realmente se enferma, este cuerpo produce anticuerpos y se vuelve resistente a esta enfermedad, se vuelve resistente a esos virus. Y entonces Pablo está sintetizando y está hablando y hace saber a estos hermanos que este evangelio, que el cual les predicó y el cual ellos bondadosamente recibieron, como mucha gente ha recibido el evangelio, pero no está militante, dice, en el cual estáis firmes. Una firmeza que a pesar de las luchas y a pesar de las tribulaciones, nosotros seguimos adelante, confiados en la palabra del Señor, confiados en la ayuda del Señor Jesucristo, confiados en la ayuda del Espíritu Santo. Y eso no es porque seamos valientes, ni somos fanáticos, ni nos gusta, ni somos masoquistas que nos gusta sufrir, pero el Señor nos ha dado firmeza. El cristiano verdadero se vuelve un hombre firme. Mire, cuando no teníamos a Cristo, éramos gente que constantemente estábamos fallando y nos deprimíamos y mentíamos y hacíamos cosas y tal vez prometíamos y no podíamos cumplir. Pero ahora, gracias a Dios que hemos recibido este evangelio, como dice Pablo, en el cual estamos también firmes. El evangelio nos ha dado esa firmeza de carácter. Nos enfermamos. En mi caso, y perdone que voy a hablar de mi persona, pero yo no puedo hablar del vecino, sino mejor voy a hablar de mí porque nadie mejor que yo me conozco y la verdad es que contraje este virus, contraje esta enfermedad, pero nunca tuve temor a salir, a morirme, porque tenía la firmeza de saber a dónde iba a ir. Estoy firme, he pasado por situaciones muy difíciles, pero y no porque sea valiente, sino porque Cristo Jesús está con nosotros y en nosotros. Por eso está hablando que este evangelio, por el cual también dice, sois salvos. Si retenemos, si nosotros esta palabra está hablando, esta palabra dice, si retenéis la palabra, cuando está diciendo si retenéis es si os aferráis, como aquella embarcación que se está hundiendo y usted se aferra a lo que está todavía flotando y vienen tormentas y vienen grandes olas, pero usted está aferrado precisamente a esta situación donde se agarró. Por eso está hablando, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Hay que aferrarse a la palabra anunciada, a no ser, dice, que hayáis creído en vano. Mucha gente ha abandonado la milicia del evangelio. Mucha gente que sirvió, mucha gente que fue de bendición en un momento, pero estas batallas lo han desanimado. Y si esta es la situación por la cual tú estás viviendo, quiero decirte, levántate. Sigue adelante, Dios está contigo, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque todo donde pise la planta de tu pie será tuyo. Un esfuerzo
valor. ¿Por qué? Porque Josué iba a entrar a la tierra prometida. Y sabes, la tierra prometida no habían flores, la tierra prometida no solamente había árboles frutales, en la tierra prometida estaban los enemigos más acérrimos. En la tierra prometida habían gigantes, en la tierra prometida habían obstáculos tremendos a los cuales nunca se habían enfrentado. En la tierra prometida habían ejércitos paganos, pero Dios iba delante de ellos y les dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces Pablo con esa certeza está hablando de la salvación, pero si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Entonces, quiero consultar otro texto aquí maravilloso que está en el capítulo número 3 del libro que el apóstol Pablo o de la predicación a los Gálatas, y entonces dice, mire, dice en el versículo 4, habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Mire, no puede ser que no hayan servido para nada. Por eso es que las experiencias que hemos vivido, las experiencias, ahora le podemos decir a usted que Cristo tiene poder, que si su problema es el alcoholismo, Dios lo puede sacar de ahí, que si su problema es económico, que si su problema es de salud, cualquier problema, porque para Dios no hay nada imposible. Pero no es solamente con una oración, iba a decir simple oración, pero una oración no es simple. Una oración es el medio de comunicación que Dios ha dejado establecido para que el hombre pueda dirigirse al Señor y hablarle y pronto vendrá la respuesta. Por eso es que está hablando él, dice, por el cual también sois salvos. La salvación viene a través del Evangelio que nos manifiesta al Señor Jesucristo. Si es que retenéis la palabra que os hablé, que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Mucha gente sirve, mucha gente propone, mucha gente predica, pero no es por un tiempo. El Evangelio no tiene final. El Evangelio es eterno. Y entonces Pablo sigue hablando, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Está hablando de una experiencia genuina, está hablando de un acontecimiento que le ocurrió a él. Por eso la experiencia, por eso yo le puedo decir que para Dios no hay nada imposible. Por eso el Señor le habla a un hombre que su hijita había muerto y le dijo, no te desanimes porque no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Nada es imposible para el Señor, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Por eso tenemos que inventar. No tenemos que hablar de cosas que no conocemos. Estamos hablando de la experiencia que nos ha dejado y que tenemos acerca de este evangelio que no creíamos, que Dios nos regaló fe para que pudiéramos creer en el Señor Jesucristo, y Él ha venido cambiando nuestra vida. ¿Y cómo no vamos a dar a usted la fórmula si realmente a nosotros el Señor nos buscó y nos encontró, pero no solo a mí, sino a todo aquel que está necesitado, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto no es solo de los judíos, esto no es solamente de los evangélicos, esto no es solamente de los católicos, ni de los mormones, ni de los sabáticos, no, de todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban en un momento determinado que ellos eran únicamente el pueblo elegido, y sí son el pueblo elegido, pero que no habían otros y se equivocaron, porque el evangelio ahora también es para todos. Por eso está hablando, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme, oiga, a las Escrituras. Ya estaba escrito esto. Entonces solamente vino el cumplimiento. Y para eso quiero yo hablar de Isaías 53, en donde nos está hablando la palabra, porque el apóstol Pablo se atreve a decir, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, no otra cosa. Por eso yo le entrego lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras. Ninguna religión salva, ni la religión evangélica salva, ninguna. No me voy a mencionar otras religiones. Voy a mencionar el Evangelio. Si lo tomamos como una religión, no te salva, porque el único que salva se llama Jesucristo. Y entonces está hablando de una profecía. Eso está en Isaías 53. Y voy a leer el versículo número 5. Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Oiga, molido por nuestras maldades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Por eso es que hay un texto hermoso donde él le habla a sus discípulos y les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Por qué? Porque esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque se nos muere un familiar. Y no es que no tengamos amor por ese familiar, le amamos. Pero en medio del dolor, en medio de la congoja, hay cantos de nuestro corazón para el Señor. Tenemos esperanza, los despedimos. No quisiéramos despedirlos porque es doloroso. Pero sabe, Dios nos consuela. Por eso, repito, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice aquí. Oiga, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, o sea, aflicciones, cargó con nuestros dolores y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y ese castigo que Él estaba recibiendo era el pago de nuestras rebeliones y de nuestras transgresiones. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, oiga, su cuerpo fue molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos, mire, como ovejas, porque esto es profético. Cuando el Señor murió, ¿qué pasó? Los apóstoles y todos sus seguidores se fueron a esconder. Y eso mismo pasa con nosotros, que muchas veces cuando tenemos batallas, que cuando tenemos luchas, que cuando tenemos esas situaciones tan difíciles que vienen a nuestra vida, nosotros realmente nos desanimamos, nos desalentamos, pero el Señor dice, ya estaba hablando, se descarriaron, dice, nos apartamos cada cual por su camino. Usted, amigo, hermano que creyó en Cristo Jesús y que por una u otra razón que yo no entiendo, que yo no la sé, usted dejó, usted ya no camina, usted cómodo en su casa ahora. ¿Qué pasó? El Evangelio está por encima de todas esas cosas, pero el Señor hizo que cayera sobre él la maldad de todos nosotros. Fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él la boca, no se quejó. Y si se quejó en la intimidad para decirle, Padre. Fue al Getsemaní y en medio del sufrimiento él pudo decirle, Padre, si ha de pasar este momento, si ha de pasar esta copa, que pase, Señor, por favor, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque para eso he venido, para hacer tu voluntad.
Entonces dice que como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió él su boca. Entonces Pablo está hablando todo esto porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que está aquí escrito, y luego fue sepultado, y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Y luego que resucitó conforme a lo que estaba preestablecido, que a esto le llamamos profecía, oiga, entonces dice que fue sepultado. Y ahí permaneció sepultado, pero al tercer día ocurrió algo hermoso y maravilloso conforme a las Escrituras, porque el Señor al tercer día resucitó y se le apareció a Pedro, al cual la Biblia le habla aquí, dice a Cefas, y después el Señor buscó a los 12 y se les fue presentando a cada uno, y a otros se les presentó en grupos, a otros de a dos, y luego, oiga, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Estaba hablando de aquel tiempo pasado. Y después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, oiga, como un aborto, se me apareció también a mí. Qué profundidad y con qué humildad habla, porque él está hablando, y al último, como uno nacido fuera de tiempo, uno que nació fuera del tiempo, uno que ya casi no se lograba, que nació con sufrimiento, se me apareció a mí, dice. Pero yo, dice, soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno. Oiga, que con qué humildad habla de ser llamado apóstol, porque pues yo perseguí a la iglesia de Dios. Se quita el título apostólico y dice, no, yo no merezco ser llamado apóstol. Pero ¿quién lo nombró? Lo nombró el Señor. El Señor, pero hoy nosotros de los ministerios que tenemos, muchas veces nos exalta y saca el ego que nosotros tenemos. Este hombre dice que no merecía ser llamado apóstol. ¿Y por qué? Pues yo fui malo, dice él. Pues yo perseguía la iglesia del Señor. Si a veces nosotros no merecemos llamarnos pastores o evangelistas o predicadores, porque tenemos un pasado realmente que si por el pasado a nosotros nos tuvieran realmente que examinar, le digo que perderíamos. Le digo que no seríamos nosotros capaces. Le digo que no seríamos tomados en cuenta. Pero la bendita palabra habla que si alguno, dice que si alguno cree en el Señor, mire, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque aquí Dios las hace nuevas todas. Dios nos agarró, Dios nos tomó, Dios nos fue a buscar, Dios nos encontró, porque es mentira que nosotros buscamos a Dios. No queríamos saber nada de Dios, no le buscamos nosotros. Él nos buscó a nosotros, y cuando le conocimos y cuando Él se presentó delante de nuestra vida y cuando Él, a través de sus pensamientos que los puso en nosotros, nos declaró y nos hizo ver que nosotros vivíamos porque su gracia había caído en nosotros, y por eso es que nos salvamos de tantas experiencias funestas y desastrosas, y por eso la gloria y la honra la merece el Señor. Y nos tomó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el apóstol dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, puesto que perseguí a la iglesia de Dios.
pero por la gracia de Dios, esa gracia bendita y maravillosa, soy lo que soy, porque la gracia cambia y su gracia para conmigo no resultó vana. Qué lindo, porque esa gracia que Pablo sabía que él no merecía el evangelio. Pablo sabía que él lo que merecía era castigo, pero cuando Cristo Jesús se le manifestó y le perdonó de todos sus pecados y le perdonó de sus fechorías y le perdonó de las matanzas que había hecho, Pablo se sentía deudor a Cristo, deudor al Evangelio. Y entonces él decía que no soy digno de ser llamado apóstol, puesto que perseguía a la iglesia de Dios. Oiga, quizá usted en su tiempo o nosotros en nuestro tiempo que no teníamos a Cristo, nos burlamos realmente de un cristiano evangélico, nos burlamos de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, y por eso ahora sabemos que Dios no tomó en cuenta nada de eso y nos llevó su evangelio. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿Qué estás haciendo con la gracia, estimado amigo? ¿Qué estás haciendo con este maravilloso plan de Dios que a través de la gracia te presentó y te salvó? ¿Qué estás haciendo? Por eso Él está diciendo, esa gracia no fue vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí, que te impulse a hablar, a repartir tratados, a buscar a las personas para proponerles el evangelio. Es la gracia que te impulsa, es la gratitud, es el agradecimiento a que Cristo te tomó en cuenta. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así hemos creído en este evangelio precioso. No trabajamos para que nos den las gracias, no trabajamos para salir, para ser conocidos, sino que seguiremos trabajando y proponiendo la palabra porque Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo ha sido maravilloso con nosotros. Así que he tenido mucho gusto realmente en esta oportunidad de platicar contigo y no me queda más que darle palmas al Señor juntamente con mis amigos que me están escuchando. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Amén.